se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia. Nuestra marcha por los montes y desfiladeros que nos separan del campo enemigo fue rápida y ordenada. A las 11 de la mañana desfilamos por nuestra izquierda al frente del ejército enemigo bajo sus fuegos. Atravesamos un riachuelo que solo daba frente para un hombre, a presencia de un ejército que, bien colocado en una altura inaccesible y plana, nos dominaba y nos cruzaba con todos sus fuegos. El batallón británico, mandado por el benemérito coronel Farriar, pudo así distinguirse entre tantos valientes y tuvo una gran pérdida de oficiales. El bizarro general Páez, a la cabeza de 2 de los batallones de su división, marchó con tal intrepidez sobre la derecha del enemigo que en media hora todo él fue envuelto y cortado. Disperso el ejército enemigo, el ardor de nuestros jefes y oficiales en perseguirle fue tal que tuvimos una gran pérdida en esta alta clase del ejército. La República ha perdido en el general Cedeño un grande apoyo en paz o guerra, ninguno más valiente que él. Igual dolor sufre la República por la muerte del intrépido coronel Plaza, que lleno de un entusiasmo sin ejemplo, se precipitó sobre un batallón enemigo a rendirle. El coronel Plaza es acreedor a las lágrimas de Colombia. Acepte el Congreso Soberano, en nombre de los bravos que tengo la honra de mandar, el homenaje de un ejército rendido, el más grande y el más hermoso que ha hecho armas en Colombia en un campo de batalla. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos a las 9:30 de este 27 de junio del año 2010. Hoy, por supuesto, es el Día del Periodista, de la Periodista, y les felicitamos a todos y a todas. Y, por supuesto, no podíamos nosotros dejar pasar en el sistema de formación socialista Simón Rodríguez, en Venezolana de Televisión, una fecha como lo fue el 24 de junio. Sobre todo ahora que estamos en el ciclo bicentenario, con un objetivo claro, que es lograr una patria libre, una patria socialista, en los próximos años. Y ojalá que cuando este ciclo se cierre en el año 2030, el 17 de diciembre, podamos afirmar con contundencia, con el análisis de la realidad concreta, que tenemos un sistema económico distinto, que tenemos una patria organizada de otra manera, que hay mayor suma de felicidad y que hemos culminado, al menos en una nueva fase, en los sueños de nuestros resistentes indígenas, de nuestros héroes indígenas, de nuestros próceres libertadores. Y por supuesto, el 24 de junio de 1821 marcó la historia de la independencia política de Venezuela, un proceso que concluía ahí desde el punto de vista político, o al menos fue la gran batalla que selló esa independencia, pero que desde allí en adelante nuestra historia ha sido otra y no tenemos aún, aunque estamos avanzando con firmeza, una patria libre y soberana plenamente, y una patria grande, soberana plenamente, de manera que avanzamos en ese sentido. Queríamos recordar también que el 26 de junio se cumplieron 102 años del nacimiento del presidente mártir, el compañero Salvador Allende, y que bueno, también esta es la lucha que en Venezuela continuamos, que continúa en Bolivia, que continúa en Nicaragua, en el Ecuador, en otros países y también en las bases de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro querido Chile. Y por supuesto, también recordar que un día como hoy fue obligado a renunciar, fue bombardeada Guatemala y fue obligado a renunciar el presidente Jacobo Arbenz, un presidente que, aunque no pudiésemos decir que era un hombre socialista, sí lo era, nacionalista, progresista, con su reforma agraria, con los intereses que afectó, sobre todo la United Fruit Company, de aquellas grandes empresas transnacionales, imperialistas que explotaban su país. Bueno, tocó demasiados intereses y fue derrocado. El presidente Eisenhower se encargó con la derecha y la oligarquía y los militares de la derecha guatemalteca de dar al traste con aquel proceso. Y hoy también se cumplen 100 años del natalicio de un compatriota venezolano que fue muy valioso para la revolución desde el punto de vista integral, que fue Jesús Faría.
Jesús Faría nació en Borojó, en Falcón. Un día como hoy, hace 100 años, fue un sindicalista, un líder trabajador, estuvo en la gran huelga del año 36 petrolera, prácticamente llegó analfabeta al mundo de la industria petrolera, al sindicalismo, y allí se formó mejor que cualquier universitario con 20 posgrados. Fue un hombre que hizo aportes teóricos y prácticos importantes para el socialismo del país. Una cita de él que podemos mencionar acá, cuando dice: el militante revolucionario no puede dejar de ser enemigo de los explotadores y opresores de sus hermanos de clase. Esto está claro para mí. Y también lo dijo: mi línea es la revolución, mi línea no cambia y es hasta la muerte. Y efectivamente falleció siendo un importante revolucionario, líder del Partido Comunista de Venezuela. Tenemos con nosotros en el estudio Iraida Vargas y Luis Pellicer. Ambos, bueno, manejan el mundo de la historia, las luces de la geohistoria también, y queremos hablar con ellos de lo que fue la trascendente batalla de Carabobo, pero no para limitarnos al hecho en sí, ni a ese día, sino para ver en qué sentido eso es importante para nuestra historia hoy y cómo en el siglo XXI pensamos culminar ese proceso independentista que formalmente en aquellos años avanzó, aunque se había desarrollado siglos antes con la resistencia indígena. Iraida, unas primeras reflexiones viendo ese material de Venezolana de Televisión, de ese Bolívar dando un parte de la victoria. Era una carta que dirigía el general Nariño, neogranadino, y cómo, bueno, han pasado tantas cosas, ha corrido tanta agua por el río y hoy estamos retomando aquellas luchas. Gracias, Jorge. Gracias por la invitación a participar en este tan visto programa. Bueno, yo no soy experta precisamente en el análisis de batallas y de este tipo de hechos históricos. Sin embargo, creo que lo fundamental es tomar conciencia de que sin Carabobo no estaríamos ni siquiera pudiéndonos plantear hoy día el socialismo. Yo creo que Carabobo fue un hito dentro de un proceso que, como tú has señalado, se inició desde el mismo momento que comenzó la invasión europea en nuestro país. Y fue un hito no solamente porque selló nuestra independencia política, sino porque hizo posible que se iniciara con más fuerza un proceso que estaba ya planteado en todos los planteamientos del Libertador, de luchar por la patria grande. Es decir, yo estoy convencida, soy de las que creo que no solamente hubo altruismo por parte del Libertador, sino la convicción de que la liberación de Venezuela era nula prácticamente si no se lograba la liberación de todos los pueblos nuestros americanos que estaban sometidos al mismo imperio. De manera de que esta misma idea de que hoy día sentimos para la construcción del socialismo, de que no podemos hacer el socialismo solamente en Venezuela, si no se plantean los pueblos nuestroamericanos una acción conjunta, estaba ya en el pensamiento bolivariano y no solamente en su pensamiento, sino en su acción. De hecho, es a partir de Carabobo cuando se sella, aunque en realidad la batalla naval de Maracaibo fue la eliminación del último reducto español dentro del territorio nacional, de lo que es hoy día el territorio nacional, pero si no se da Carabobo no hubiera sido posible, debido a el impacto que tuvo Carabobo en la eliminación de verdad de los ejércitos realistas o del ejército realista. De manera de que, a mi manera de ver, con Carabobo se inicia el proceso de descolonización. Proceso inconcluso, obviamente, porque hoy día estamos planteándonos el socialismo precisamente para descolonizarnos. Y Carabobo es un hito, como decía entonces, no solamente porque con Carabobo se logra la libertad política se logra tener soberanía sobre nuestro territorio y nuestros recursos,